Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Este es el curso de Derecho Penal General del grupo segundo año CB. Buenas tardes, profesora Julia. Buenas tardes. Vamos a empezar pasando lista. Y fíjense, tengo que estar siempre haciendo recordatorios sobre el tema que ya nosotros hemos hablado, jóvenes. Las excusas no se mandan a través del canal de YouTube. Ahí me están escribiendo las excusas. Jamás les dije que ustedes escribieran excusas allí. Las excusas se envían al grupo de WhatsApp. Usted lo que hace en el canal YouTube es que si usted ha faltado, usted pone allí su nombre en el programa respectivo a la clase que usted faltó, su nombre y el grupo al cual usted pertenece. Bien. Hoy es 23, día del idioma. ¿Usted sabía que hoy es día del idioma español? A ver, Aguilar Elisa. Presente, profesora. Arena Melanie. Barrio Karen. Blandón Carla. Bolívar Yanela. Bravo Erika. Cárdenas Juan Daniel. Castañeda Eric. Castillo Catherine. Cisnero Presente. Cisnero Bexaida. De Gracia Manuel. Delgado Marlene. Denver Gustavo. Echever Luz. Espinosa Yaribet. Fernández Rosalinda. Presente. Profesora, Aníbal Prestanta presente. Lo único que la internet va y viene. Buenas tardes. Presente. A ver, Gómez Gabriel. González Dermelio. Presente, Harman profesora. María. A mí me parece ver a Harman. Harman María no está. Sí, profesora, presente. Iturralde Luis. Presente, profesor. Rápido, por favor. Jonathan Jordán. Mandiche Ámbar. Prestan Aníbal. Santos Daira. Presente. Sugasti José. Presente. Yanes Edisa. Zúñiga Cristian. Presente. Charter Hanna. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes, profesora Hilary Fraguero. Aún no he prendido la cámara. A ver, jóvenes. Profesora Prestán. Bien. A ver, Prestán, jóvenes. estamos ¿Me aquí. escucha? Empezamos, estamos ya en la clase, ya pasé la lista. Profesora, buenas. Profe, yo entré. No me llamó. A ver. Yo entré, pero se jóvenes, iba, profesora Prestán. estoy dándole Prestán. clase a jóvenes universitarios, ¿verdad? Yo pasé la lista, ya tomé la asistencia. Yo no soy una profesora distraída. Yo no sé cómo ustedes dan la otra clase, pero yo estoy pendiente porque yo soy la que estoy dando entrada a los estudiantes y voy inmediatamente anotando el que va entrando tarde. A todo yo estoy aquí pendiente. Buenas tardes, profesora. Acabo de ingresar. Blandón Carla. Bien, jóvenes. Entonces, quiero, por favor, si me indica
¿Dónde quedamos la última clase? A ver usted, Fragueiro. ¿Me escucha, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿dónde quedamos la última clase? Bueno, yo no di la última clase, pero vi el video en YouTube. Usted habló, a ver, ¿qué recuerdo? Usted habló sobre las clases de delitos. No me acuerdo si era doloso o culposo. María último Fernanda tema que- Harman. A ver, Harman. ¿Qué dimos en la última clase? ¿Dónde quedamos? Dermelio. Profesora, nosotros en la última clase quedamos en que íbamos a ver las escuelas Muy bien. del derecho Muy penal, bien. profesora. Muy bien. Fíjese, es muy importante que cuando yo le pregunte a usted qué hemos dado en la última clase, usted me señale, porque yo lo tengo aquí anotado. No se ve desde ahí. Aquí yo tengo anotado dónde quedo con cada grupo. Y así yo me doy cuenta si usted se preparó o no se preparó. Nosotros vamos a estar haciendo aquí un interrogatorio sobre los módulos. Porque nosotros jóvenes tenemos que estudiar, estar atentos. Vamos a finalizar, hoy vamos a tratar de hacer 3 cosas. Primero, finalizar el módulo. Segundo, ver los 2 textos que creo que usted, creo que yo le señalé a usted aquí que nosotros íbamos a tener 3 módulos, ¿verdad? Perdón, 3 textos. Derecho Penal General, y a eso nosotros le íbamos a unar el código de estudio. Cómo se estudia el Código Penal se llama el libro, y el diccionario jurídico penal, el diccionario penal. Y eso está colgado en el sitio web. Y esa es la segunda parte que vamos a dar luego, una introducción al módulo 2, y empezamos a realizar aquí una actividad práctica si tenemos tiempo. Bien. Vamos a ponerle aquí, perdóneme, vamos a compartir pantalla un momentito y quiero a todo el mundo en vista. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. A ver, Sugati, ¿se ve todo lo que yo estoy aquí? ¿Se ve en la página web? Sí, profesora, se ve. Bien. Nos vamos aquí al material didáctico. Al módulo 1. Y nosotros vamos a desarrollar hoy todo lo que es las escuelas penales. Usted sabe que esto está tal cual en el libro de texto. Vamos a tener aquí también su libro de texto, porque todavía hay gente de este salón. Yo dije que para la próxima clase voy a estar dando los nombres. Hay estudiantes de este salón todavía que a mí me llaman para preguntarme cuáles son los libros que están estudiando, porque ellos no saben si yo tengo un libro de texto. Entonces, la próxima clase yo voy a decir los nombres si ustedes siguen sin prestar atención
Les va a dar pena, porque hasta en los videos, quiere decir que aunque usted aparezca su nombre en los videos, no está poniendo atención. Hay otro estudiante de este salón que por eso me escriben en el privado. Usted tiene que escribirme todo en el grupo de WhatsApp. Aquí hay estudiantes que me preguntan, profesora, ¿cuál es? Dicen que usted tiene un sitio web. Tal cual me escriben. Usted tiene un sitio web, profesora. Yo no puedo creer eso, oiga. No puedo creer eso. No lo puedo creer. Bien. ¿Dónde está este tema? Las escuelas penales. ¿En qué parte está? Las escuelas penales, usted la va a encontrar en la página 49. Fíjese aquí en el lado izquierdo. En el lado izquierdo de su pantalla, está viendo las dos partes. A ver. Ahora sí debe estar viendo las dos partes. En su lado izquierdo está el libro de texto. Fíjese, todo lo que es las escuelas penales está en el tema 3 del libro de texto. Y vamos a desarrollar el tema 4, particularidades del derecho penal, que está en la página 65, y el tema 5, los derechos humanos en el derecho penal, que está en la página 69. Bien, ¿qué pasa con las escuelas del derecho penal? ¿Qué sucede con las escuelas del derecho penal? ¿Qué es escuela en términos generales? Una escuela, en términos generales, nosotros la conocemos como una infraestructura física, es decir, asociamos el término escuela a una infraestructura física en el cual acuden o al cual acuden un grupo de personas a recibir una enseñanza sobre algo. La universidad es una escuela para adultos, para personas mayores de edad, pero es una escuela, que es lo que nosotros no hemos entendido todavía. Se está en un periodo de formación. La persona que ingresa a una universidad, tenga 18 años o tenga 100 años, entra a un proceso, a formar parte de un proceso de formación integral sobre un área del saber científico. Esa es una acepción del término escuela, pero hay otra acepción del término escuela que no es la infraestructura física, sino es la institución académica, es decir, un grupo de expertos sobre un área específica del saber científico que ahondan sobre diferentes temas, escriben, investigan, y todas esas personas se reúnen para formar un grupo de expertos que tienen un mismo enfoque ante un tema, el mismo enfoque ante un tema. Bien, me estoy tomando mis tés, no vaya a pensar que es otra cosa, porque vio mi vasito transparente. Estoy tomando mis tés que tengo que tomar, mis tés medicinales. Bien, entonces, aquí traspolando eso al derecho penal, una escuela jurídico penal no es más que un grupo de expertos, un grupo de científicos penalistas que se dedican
a la investigación y al estudio del derecho penal y tienen en común un mismo enfoque, una misma manera de analizar y entender el derecho penal. Eso es una escuela jurídica, un grupo de expertos penalistas que han desarrollado e investigado sobre temas del derecho penal. Y esas investigaciones las han plasmado en artículos, en diferentes tipos de libros, mediante conferencias, y plantean todos sobre temas de derecho penal un mismo enfoque, una misma manera de apreciar o analizar esos temas relacionados al derecho penal. ¿Cuáles son las escuelas jurídico-penales? Miren, ustedes, es probable que cuando navegue por la web o lea derecho penal ahora o más adelante, usted va a encontrar una multiplicidad de escuelas penales, de corrientes, pero existen en realidad tres grandes grupos. Y todas esas corrientes que salen, todas esas nuevas escuelas se subdividen en cada uno de esos grandes grupos. ¿Cuáles son esos tres grandes grupos? La escuela clásica, la escuela positiva, que usted ve aquí, y la escuela ecléctica. Esos son los tres grandes grupos. La escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. Todas esas otras escuelas que yo les voy a mencionar a ustedes se van a encontrar dentro de la escuela ecléctica. El funcionalismo, el finalismo, la escuela de Boloña, el derecho penal simbólico. Todas esas escuelas se van a encontrar dentro de las escuelas eclécticas. ¿Qué me dice la escuela clásica? La escuela clásica me dice a mí que lo importante para el derecho penal debe ser la comisión de una figura delictiva. Y debido a la gravedad de esa figura delictiva, de esa conducta que ha sido identificada como ilícita, se va a aplicar una sanción. En eso es lo que hace énfasis el derecho, debe hacer énfasis el derecho penal según la escuela clásica. Sus precursores, aquí se encuentra el padre del derecho penal, Francesco Carrara, padre de derecho penal. Se encuentra Rossi, Pesina, Feuerbach, Romanosi, Hale. Miren los apellidos italianos y alemanes. ¿Qué nos denota eso? Nuestra fuerte influencia, la fuerte influencia en nuestro derecho penal, tanto del derecho italiano como el derecho alemán. Y dónde nosotros o cómo nosotros podemos entender esta situación. Sencillo, nuestro sistema jurídico es continental. Nosotros tenemos un sistema neorrománico. Ese sistema continental, a diferencia del sistema anglosajón, famoso, denominado el common law, que se basa en la jurisprudencia, el juez cuando individualiza la pena, cuando dicta una sentencia, se basa exclusivamente en la jurisprudencia. No quiere decir que ellos no tengan normas, no tengan leyes, pero ellos deciden en base a la jurisprudencia, a la forma como falló el juez ante una situación parecida en otro momento.
Y el sistema continental se basa principalmente en la codificación, en lo que dice la norma jurídica. Acuérdese que la codificación del Código Penal se debe al derecho alemán. La escuela positiva. Aquí se señala que el derecho penal, cuando tipifica una norma, tiene no solamente que pensar en la sanción que se le va a aplicar al delincuente, sino es que debe esa sanción o la institución de esa figura delictiva debe servir para prevenir nuevamente la comisión de otro acto ilícito. Cuando se crea una norma, esa norma jurídica, además de ser una sanción, además de conllevar una sanción, además de conllevar una prohibición, debe tener como finalidad la prevención, es decir, que la persona que cometió el delito, producto de la sanción que le van a imponer, ella ya se abstenga de volver a incurrir en la comisión de una figura delictiva. Que otra persona que no ha cometido el delito, también se abstenga de cometer una figura delictiva porque ya vio que la persona que la cometió recibió una sanción. Entre los exponentes, aquí está Enrico Ferri, César Lombroso, Garófalo. Usted, César Lombroso, lo ha escuchado, lo ha tenido que haber escuchado mucho en sus clases de criminología. Yo considero que César Lombroso siempre estuvo un poco no acorde a su tiempo y a su realidad, porque César Lombroso habla de la predisposición a la delincuencia de aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad física o mental. Es decir, si la persona tiene una discapacidad en una pierna, por ejemplo, vamos a decir que una pierna más corta que otra, esa persona lo más probable es que vaya a incurrir en la comisión de un delito. Y eso no es del todo cierto. Acabo de decir, no es del todo cierto. Mire, aquí no estamos viendo derechos humanos, si eso es discriminatorio o no. Estamos estudiando penal y tenemos que analizar los casos objetivamente. Y después los ubicamos en materia de derechos humanos. Pero aquí, este penalista y criminólogo penalista, César Lombroso, ese era su punto de vista. Ahora, yo no estoy estoy de acuerdo con él y su perspectiva. Sin embargo, hay aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál, profesora? Mire, en la actualidad hay determinados cargos que requieren que la persona no tenga ningún tipo de discapacidad física. Por ejemplo, los directores de un centro penitenciario tienen que responder a un perfil. Y dentro de ese perfil se encuentra, eso a nivel mundial, que ese director del centro penitenciario no debe padecer de ninguna discapacidad, ni mental ni física. Y ustedes dirán, pero profesor, eso es violatorio del derecho humano. Fíjese que aquí no, y le voy a explicar por qué. Si yo soy directora de un centro penitenciario, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que recorrer todo ese centro, subir y bajar escaleras. Necesito imponer respeto ante la población penitenciaria, que me respeten.
no debo permitir ser manipulada. Pero si yo tengo algún tipo de deficiencia física, que es lo que señalan los expertos, y tengo una pierna más corta que otra, primero se me va a dificultar recorrer todo el centro penitenciario, subir y bajar escaleras. Segundo, voy a ser objeto a motes, a apodos despectivos. Un mote es un apodo despectivo. Me empiezan a decir, ahí viene la coja. Eso ejerce una influencia negativa en mi psique y en mi comportamiento, en mi conducta, en mi desarrollo. Como la directora del centro penitenciario, eso me puede a mí hacer sentir menos y voy a perder autoridad ante la población penitenciaria que me va a irrespetar. ¿Se fija? Pero no es que la persona va a tener por su condición física una predisposición a la delincuencia. Mire los ejemplos que les acabo de poner. Me decía una estudiante, bueno, profesora, pero eso también da fe a la clasificación fisionómica de Kretschmer, otro criminólogo alemán. Lombroso era italiano. Y él decía, bueno, si usted es delgado, alto, delgado, el leptosómico, usted va a tener tendencia a cometer delitos sangrientos, que usted los piensa mucho, la persona toma a su víctima desprevenida. Ah, si usted es rollizo, yo que soy rolliza, según Kretschmer estaba mal, pícnica, violenta, impulsiva, tendiente también a la comisión de figuras delictivas de actos violentos, pero de momento, no pensados, sino producto de una impulsividad. No puedo clasificar al ser humano de esa manera con respecto a los actos delictivos. Nada tiene que ver ni nuestra fisonomía con la comisión de un delito, muchachos. Pero estos eran los exponentes de la positiva, la ecléctica. Aquí se arropan todas las demás corrientes que consideran que en el derecho penal no podemos hablar de una escuela, de los lineamientos de una escuela, sino al momento de crear, y yo comparto la escuela ecléctica, al momento de diseñar un ordenamiento jurídico penal, el enfoque debe ser mixto. Debemos tomar de cada escuela lo mejor para desarrollar el Código Penal. Y miren, hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero no importa porque yo digo como Voltaire en su momento, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daré hasta mi vida por defender el derecho que tienes tú de decir lo que tú piensas. Bien, ¿qué sucede entonces? Aquí, jóvenes, nosotros tenemos que entender que al momento que se diseña una norma jurídica, y aquí es donde está la discrepancia de muchos académicos conmigo, hay una técnica legislativa específica. Cuando se diseña una norma jurídica penal, hay que seguir los lineamientos de la técnica legislativa penal. La técnica legislativa penal que me va a dar a mí luces de cómo debe ser diseñada una ley penal. Fíjense ustedes lo importante. Y dentro de esa técnica penal, legislativa penal, aquellos que se interesen en saber sobre la técnica legislativa penal, vaya al canal de YouTube, mi canal de YouTube, y busque entre los programas técnica legislativa penal. O si no, así mismo lo pone en internet.
técnica legislativa penal o técnica penal legislativa, de las dos formas, técnica penal legislativa, y le va a salir la información que les estoy diciendo. Tenemos que tomar de diferentes enfoques. Dentro de las escuelas de la corriente ecléctica, mire, ya aquí está, ya vimos la positiva, acá la ecléctica, todas las que vienen aquí a continuación. La dogmática penal de bases políticas criminales, esta está relacionada con el funcionalismo, ambas, su principal precursor fue el Klaus Roxin. Aquí señala, estas corrientes señalan que el derecho penal debe ser funcional. Por eso es que hablamos del funcionalismo del derecho penal, que usted lo va a ver aparte. El primer preámbulo del funcionalismo fue la dogmática penal de bases políticas criminales. Es decir, nosotros no podemos estar estableciendo figuras delictivas que suspenden garantías o limitan garantías fundamentales porque un día a un legislador se le ocurrió o porque al Estado se le ocurrió. No, debe tener una función la creación de esa norma penal. Debe ser efectiva y me baso en la política criminal porque esa política criminal me va o me debe decir a mí, al Estado, que yo debo tomar en consideración los diferentes sectores de la sociedad, los temas que abarcan y que influyen directamente en la conducta del individuo y que pueden provenir a la comisión de un delito. Por ejemplo, en política criminal, todo lo que es una política familiar, las formas para que todas las personas tengan un empleo, para que las personas puedan tener todas en su conjunto una vivienda digna, que la persona que vende chicheme o la persona que vende billetes, su ingreso, él pueda llevar ese ingreso a un banco y diseñarle algún tipo de financiamiento para una vivienda. Usted me puede decir, bueno, profesora, pero es que él puede hacer declaración de renta, sí, pero en el banco. Ahora, con todo esto del blanqueo, cuando usted lleva su declaración de renta, usted tiene que decir ese ingreso que usted está poniendo allí, ¿de dónde proviene? Bueno, estos son los ingresos de mi empresa. Bien, ¿y su empresa cuál es, oiga? Usted vende ropa, usted vende carro, ¿qué es lo que usted hace? Y si la persona le dice, bueno, yo vendo billetes, ya no va a ser sujeto de crédito. Si la persona le dice que es un buhonero, aunque venda fuerte semanalmente, no le va a otorgar un financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice esta corriente? Yo tengo que analizar eso, derecho penal, y decirle al Estado, espérate un momento. Antes de que nosotros pongamos esta figura delictiva, que tiene que ver con las personas que no tienen casa, que no tienen empleo, que no tienen vivienda, vamos a proveerle los mecanismos, tu Estado, a todas las personas para que dependiendo de su ingreso, de su tipo de ingreso, pertenezcan a o tengan un trabajo formal o informal, porque un buhonero es un comerciante, pero lo tienen como un trabajo informal. Usted está vendiendo un producto y usted está generando un ingreso. Lo que pasa es que usted no tiene el estacionamiento, usted no tiene, perdón, el establecimiento y no tiene el personal. Bien, eso es lo que dice la dogmática penal de bases política criminal. La tercera escuela
o la tercera escuela de Impalomeni, Carnevale, Alimena, nos dicen, mire, el delito es un ente jurídico, es decir, producto de causas sociales que el Estado no solventa. La persona incurre en la comisión de una figura delictiva. Es decir, este es un problema jurídico. La comisión de un delito va más allá de que usted mató a una persona o que usted robó o que usted hurtó o que usted estafó. Es un problema jurídico. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Bueno, que existieron causas dependiendo de la figura delictiva que originaron que esa persona incurriera en un delito. Y esas causas pudieron ser resueltas por el Estado. Pero el Estado no dio respuesta y tenemos entonces ahora un problema legal serio. ¿Cuál? Se transgredió el derecho penal, la norma penal, y eso nos genera otros problemas. Si fue que entró el ladrón a la casa, ahora hay que ver qué pasa cuando una persona se está defendiendo y se defendió en su casa, por qué entró ese hombre a robar, quién era ese hombre no tenía medios económicos, ese hombre era un drogadicto, ese hombre, ¿quién era ese hombre? ¿Qué pasó con él? Que su situación no fue resuelta por el Estado previamente. El derecho penal mínimo me habla a mí que no todo se debe dejar a ser resuelto por el derecho penal. No todo puede ser resuelto por el derecho penal. Los problemas, los conflictos entre particulares deben tratar de solventarse en otras instancias. Por eso es que surge la solución pacífica de conflictos, diferentes alternativas para resolver los conflictos, que ahí entra la mediación, la conciliación, el arbitraje, la famosa delación o acuerdo de pena. Tenemos la justicia de paz. La escuela, fíjese que todas estas escuelas están aquí, todas. Y cada una yo le pongo una explicación que usted debe ya leerla, ¿no? La escuela de Boloña. La escuela de Boloña relacionada también con la técnica penal legislativa. ¿Qué me dice la técnica penal legislativa de la escuela de Boloña? Cada vez que surge una norma penal, esta debe responder a los intereses de la sociedad donde se va a aplicar ese derecho y no a compromisos jurídicos que toma el Estado con la comunidad internacional. Mire, yo difiero mucho de la escuela de Boloña. ¿Por qué? Porque a veces hay figuras delictivas que en el momento no están ocurriendo en el país, pero que nos pueden afectar, porque pueden ser figuras delictivas que empieza su comisión en el exterior y el resultado se dé en Panamá. Y si eso no está regulado, la persona puede quedar exenta de responsabilidad penal. Antes aquí en Panamá, con respecto a los delitos contra la humanidad presentes en el título 15, decían, ay no, terrorismo, genocidio, todas esas cosas, y eso es producto de compromiso internacional, aquí nunca va a haber. Y mire cómo se desató el terrorismo. Esta pandemia, porque yo no le llamo pandemia, pandemia que estamos viviendo y que nos tiene a nosotros aquí dando clase en el aula virtual,
es producto de un terrorismo. ¿Por qué? Nadie pone en tela de duda que el virus existe. Existe el virus. Lo que todavía no se ha llegado a dilucidar y no está claro es ese virus cómo surgió. ¿Cómo fue que se expandió tan rápidamente? Porque no me queda claro eso, ni a mí ni a nadie. Y que todavía no se controla y que viene otra cepa y que salió la cepa brasileña y que la del planeta Marte y la de Júpiter y usted aquí todavía. Entonces entran una serie de conflictos, de intereses, entran una serie de conflictos de intereses sociales, políticos, económicos, y la gente desesperada, que ya el país empiece a funcionar, que todo abra, pero entonces también tenemos el temor. Yo siento un temor de que mi hija vuelva a sus clases presenciales. Yo tengo temor de ir a la universidad a dar clases presenciales. ¿Se fija? Entonces, no es del todo cierto, no es del todo cierto que hay que las normas jurídicas que tenemos hoy día no son necesarias todas y que solamente responden a intereses que se dan en otros países. No es cierto. Y uno va cambiando la mentalidad. Yo antes pensaba que delitos como el delito contra el honor, es decir, el delito de calumnia, el delito de injuria, no debían ser manejados en la esfera penal, sino en la esfera administrativa. Pero con el correr del tiempo y con mis más de 30 años, cumplo como abogada, ahora el 31 de mayo, 28 años de docente y 32 años de abogada, 31 años de abogada. Yo, 28 años de docente, no, tengo más porque empecé a dar clases desde los 19 años, daba clases de español en una secundaria. Así es que tengo más de 30 años de docente. Yo he sido docente en todos los niveles, primaria, secundaria, en universidad, lo que es licenciatura, maestría y doctorado. He evolucionado el concepto de los delitos contra el honor y ya no pienso igual. Mire, igual que su línea de crédito buena para que le preste todo el mundo, es su honor. Si usted, por ejemplo, se lo pongo en un ejemplo sencillito. Usted es un estudiante que siempre cumple con las normas. Si no viene a clase, usted manda al grupo de WhatsApp su excusa, mira la clase en el canal de YouTube, pone su nombre, su grupo, estudia su material, participa en el grupo, en fin. Siempre envía todas sus sumativas a tiempo, pero hubo un día que usted no pudo enviar un examen porque usted no se sintió bien. Y usted dijo, voy a quedarme aquí reposando para ver si me mejoro y mañana voy al médico. Y resulta que el día que usted se quedó reposando, que usted no fue al médico, fue el día del examen. Es decir, que su incapacidad se la dan a partir del momento en que usted va al médico. Pero como usted tiene una buena trayectoria y usted habla con su profesor le dice, no, hombre, Iracema siempre cumple con todo. Está bien, Iracema, yo te voy a poner la prueba nuevamente. Te la voy a poner a ti en otra fecha. Pero si usted es un estudiante que no va a clase, que no cumple con los requisitos y de repente usted se enfermó y se enfermó de verdad y usted se acerca al profesor, ¿el profesor le va a creer? No.
El profesor le va a pedir hasta los resultados del examen y va a cotejar las fechas. A ver si coincide con la fecha en que usted tenía que hacer el examen. Bien, la teoría jurídica neoclásica o dogmática. Aquí se encuentra Soler, Bongerin, Petrocelli, Carneluti. También hablan, ellos son de la corriente positivista, o sea, tienen aspectos de la escuela positivista y hablan que el delito es un ente jurídico, no hay que leer, no hay que analizar los aspectos criminógenos. ¿Cuáles son los aspectos criminógenos? La causa por la cual el individuo delinque. Simple y sencillamente debemos tomar en cuenta que todos los elementos constitutivos del delito se encuentren registrados en la conducta ilícita que realizó el agente o sujeto activo y que además estén presentes en el tipo penal. ¿Qué es lo que dicen ellos? El juez tendrá que actuar en atención a lo que la norma señala. Tenemos aquí también esa orientación científica social propia del derecho penal alemán. Aquí también me habla de mi tipo penal. Mi tipo penal debe reflejar solución a situaciones reales del país. Debe responder a la protección de bienes jurídicos tutelados. Eso es lo que me dice la escuela científica social. La escuela correccionalista me habla, ellos se basan fundamentalmente en el periodo de la ejecución de la pena. Bien, ya se sancionó al individuo. Esa pena que se va a aplicar, esa consecuencia jurídica, debe responder a algún sistema penitenciario. Ellos hacen mucho énfasis en esa parte de la ejecución de la pena. Deben responder a lineamientos de un sistema penitenciario que nosotros en Panamá, desde el punto de vista teórico, lo tenemos en el artículo 28, conocido como el sistema progresivo técnico. Si en realidad cumple su cometido, esos son otros 500 pesos, pero teóricamente está a nivel constitucional. El derecho penal garantizador, ¿qué es lo que me explica? ¿Qué es lo que me indica? Perdón, que el derecho penal, cada artículo del derecho penal debe constituirse, cada tipo penal, en una garantía penal de protección a los bienes jurídicos del ciudadano. El derecho penal del enemigo, que entiendo el punto, pero no lo comparto. Y le voy a explicar por qué. Nos dice que el derecho penal protege tanto los derechos de la víctima como el victimario, y eso no debiera ser así, que no se debiera proteger los derechos jurídicos del victimario. Eso es imposible, porque a nivel constitucional nosotros tenemos que la norma jurídica tiene que proteger a todas las personas por igual. A todas las personas por igual. Tiene que proteger a todas las personas por igual. Un momentito. ¿Qué pasó? Bueno, prende nuevamente. Antes, vamos aquí rapidito porque están teniendo, hay aquí en mi casa problemas con internet antes de que se nos vaya. Apaga y entra el sistema. Bien, disculpe la interrupción. Entonces, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque a nivel constitucional se señala que la ley debe proteger los intereses de todas las personas en el proceso, sea víctima o sea victimario. El funcionalismo
aquí nos señala que el derecho penal debe tener una función. Acuérdense que ya se lo desarrollé y está relacionado con la dogmática jurídico penal que lo desarrolla Klaus Roxy. La teoría de la imputación objetiva o jurídica está vinculada y relacionada con la escuela del finalismo. Aquí señala, y ese es de Hans Welsel, él señala que nos tenemos que fijar con la intención que el individuo inicia el acto ilícito hasta que lo termina. ¿Qué es lo que yo le objeto? Esto da pie a entender el finalismo, que mi tipo penal me va a advertir con anticipación si una figura delictiva se puede hacer con intención o sin intención. Eso es bastante difícil porque lo que me va a indicar esto es la forma como se llevaron a cabo los actos idóneos. Esa teoría de la imputación objetiva o jurídica que presenta el finalismo lo que señala es que ese agente o sujeto activo en la comisión de una figura delictiva, él se va a tomar en cuenta, el juez va a tomar en cuenta qué pasaba con él al momento que llevaba a cabo la acción. Uno, debía estar en su mente, debía entender y comprender la magnitud del acto que él estaba llevando a cabo. Él tenía que estar en esa capacidad de entender. Y dos, producto de esa capacidad de comprensión, él debió prever si el desarrollo de su conducta le podía generar algún riesgo, de manera tal que él anticipadamente pudiese determinar acciones para evitar ese riesgo producto de su conducta, o si era imposible preverlo, que pudiera ser que el resultado fuera menor. Ejemplo, nosotros guiamos vehículo a motor. El vehículo a motor es un carro en potencia. Yo debo entender el riesgo que implica y la responsabilidad que implica manejar un vehículo. Y debo entender también que hay requisitos. No lo debo hacer bajo estado de ebriedad, ni de somnolencia, ni de ingerir ningún tipo de droga, ingerir ningún tipo de drogas. Eso lo debo yo de entender y comprender. Además de eso, si además de eso estoy comprendiendo, yo digo, 2 traguitos es nada. Me tomo 2 tragos, pero resulta que ese alcohol era dulce. Ese licor era dulce y cuando yo salgo, que me da el fresquito, eso se me dispara en la cabeza y yo creo que no llevo un carro sino un avión. ¿Ves? Y no preveo, no puedo prever el riesgo. Eso es lo que me habla esa imputación objetiva. La política criminal o sociológica que yo les he hablado a ustedes, yo les he señalado a ustedes varias cosas, que esa política criminal o sociológica en Panamá no existe una política criminal definida. Simple y sencillamente tenemos principios de política criminal en ese decreto 260 que nos dice cómo debieran darse las cosas, cómo debiera desarrollarse el sistema jurídico en Panamá, pero no hay nada que lo regule. Esa política criminal me habla que el Estado, como ente regulador de la vida nacional, debe analizar todas las situaciones que se pueden presentar a nivel delictiva, atender las causas y atacarlas antes para que ni siquiera tengamos que normar esa conducta como ilícita. Que, por ejemplo, que el patrimonio, no, que eso se debe a que la gente no tiene empleo. Estoy
poniendo un ejemplo chusco. Bueno, entonces tengo que diseñar políticas de empleo a nivel estatal, con la empresa privada, a nivel de la comunidad internacional. Y el derecho penal cuántico pacífico, esto viene de la física cuántica. Aquí dio aportes. Ajá, aquí ya vi que escribió Aníbal, bioterrorismo, sí es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, con ese derecho penal cuántico que surge de la física cuántica y su mayor desarrollo fue en México, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, así como el individuo, así como las cosas están formadas por átomos, el individuo también está conformado por diferentes moléculas. Esas diferentes moléculas, ¿qué representan para nosotros? Que todos podemos estar viendo el mismo fenómeno o la misma situación y responder ante ella de forma diferente. Eso va a depender, la respuesta o el enfoque que nosotros tengamos ante las distintas situaciones de la vida va a depender a la forma como cada uno de nosotros somos. Voy a partir de un ejemplo sencillo para irme a un ejemplo más complejo desde el punto de vista legal. Puede ser, fíjense que aquí, no quiero ni mencionarlo, lo cancelo en el nombre de Jesús, pero se va el internet. ¿Qué me ocurre cuando a mí se va el internet y no puedo dar la clase? Yo revuelvo la mirada, a veces siento espanto, me da dolor de cabeza, me da migraña, me da de todo. Yo así percibí ese problema y la respuesta, ¿cuál fue? Otro problema mayor. Me da migraña, tengo que ir a buscar medicina, ir al médico, entonces agrandé el problema y muy bien puede decir, llega otra persona, vamos a decir que sea Hilary la profesora. Bueno, esto no depende de mí, ¿qué voy a hacer? Se fue la luz, ya, se acabó, no ha pasado nada. ¿Se fija? Las reacciones, la respuesta ante una misma situación va a ser distinta, va a depender a la forma de ver las cosas de ese individuo. Eso es lo que me habla el derecho penal cuántico. A través del derecho penal cuántico se explica lo que nosotros en su momento veremos que es la legítima defensa putativa. Ese es un ejemplo, la legítima defensa putativa. Por ejemplo, un esposo le dice a la esposa, oye, como yo represento las ventas, yo represento aquí las computadoras Planeta Marte que se hacen aquí en Panamá, me toca ir a hacer una presentación del producto a Canadá para ver si allá, porque están interesados, que tienen muy buenos sistemas operativos, bien. Yo entonces me voy a tener que ir el día lunes y voy a regresar el siguiente lunes. Pero ¿qué sucede? Que en ese fin de semana la esposa cumplía años y la esposa se quedó callada. Dice, ajá, este sinvergüenza se le olvidó mi cumpleaños. Pero eso en realidad no ha sucedido. El esposo sabe que ella cumple años el fin de semana y dice, voy a darle una sorpresa, voy a aprovechar que voy a Canadá y le voy a comprar un reloj que ella siempre quiso y solo lo venden en Canadá. Y se lo voy a traer además con un anillo precioso con diamante. Él hace su viaje. Ella no sabe que él no va a llegar el próximo lunes, es decir, dentro de 8 días. Ella está pensando
perdón, ella está pensando que él va a llegar en 8 días, el próximo lunes. Lo que ella no sabe es que el esposo le tiene una sorpresa y se va a presentar el día sábado para darle la sorpresa del cumpleaños con sus regalos. Su cumpleaños es el domingo. Él se le va a presentar el sábado para darle la sorpresa. Bueno, la esposa está pensando que su esposo llega el lunes, no el sábado. Y ella, ese sábado, tiene compromiso, tiene que hacer diferentes tipos de compromisos, va a ir al salón de belleza, va a ir de compras, se va a reunir con su familia y después ella llega a su casa. Cuando ella llega a su casa, alrededor de las 10, 11 de la noche, ¿qué pasa? Ella sabe que ella está sola, que su esposo no va a llegar hasta el lunes. Y ella escuchó un ruido cuando abre la puerta del apartamento. Dice, se metió un maleante. Ella no espera que el esposo esté allí porque el esposo va a llegar el lunes. Y todavía faltan día y medio para el lunes. Ella ve el celaje de una persona que cruza de una habitación a otra. ¿Qué hace ella? Ella saca su arma, ella tiene un arma, la saca para defenderse y le dispara a esa sombra que ella está viendo. Ella no enciende la luz cuando va a hacer el disparo. Después que ella hace el disparo, enciende la luz. ¿Y qué sorpresa se lleva? Que era el esposo. Allí hay una legítima defensa putativa. Ella cree en su mente que ahí hay un maleante porque escuchó la bulla, vio el celaje en la oscuridad que pasaba de una habitación a otra y era el esposo sacando el regalo para sorprenderla y a lo mejor encender la luz y decirle sorpresa y tener en cada mano un regalo. ¿Qué me diría el derecho penal cuántico? Esa fue su forma de percibir la situación que estaba viviendo. A lo mejor otra persona dice, no, pero si aquí yo estoy sola, mi esposo no, aquí no hay nadie. Y inmediatamente enciende la luz. Ella no pensó así. Ella asumió inmediatamente que ella estaba en peligro. ¿Se fija? Eso es lo que me habla el derecho penal cuántico. Bien, jóvenes. Luego nosotros tenemos aquí el tema cuarto. Igual usted lo va a seguir en el libro de texto, que me habla sobre particularidades del derecho penal y 3 particularidades en específico. Fuente del derecho penal, el derecho penal como ciencia y el derecho penal y su relación con otras disciplinas y ciencias. Vamos a minimizar aquí porque quiero abrir más esto para que pueda usted ver mejor. Bien, entonces, ¿qué pasa con la fuente del derecho penal? En la fuente del derecho penal me dice que mi principal o única fuente es la ley. Yo diría, ¿y por qué hacen esta aseveración? Porque a nivel constitucional, el artículo 31 de la Constitución panameña dice que solo la ley puede dar origen o crear una figura delictiva y de ahí se presume que la fuente del derecho es la ley, la única fuente del derecho. Yo diría que la fuente directa del derecho es la ley, pero que existen fuentes indirectas. ¿Cuáles serían esas fuentes indirectas? La historia, la costumbre, la forma como evoluciona la sociedad
y los nuevos intereses jurídicos por proteger, cómo va evolucionando. Cuando yo estudiaba derecho penal, cuando yo estudiaba derecho, no existía, pero ni en sueño, la computadora, como la conocemos hoy en día. Los países que tenían computadora eran los países del primer mundo. Las potencias y las computadoras podían ser del tamaño de toda nuestra casa, de toda su habitación. Lo que teníamos era la máquina manual, la famosa Olivetti, y teníamos la máquina eléctrica, que eso era lo ultra, cuando mandábamos a hacer los trabajos de máquina eléctrica. Y esa sola la conocían y la sabían andar las secretarias ejecutivas. Todo el mundo andaba en su máquina manual que hacía tic, 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 tic. ¿Qué pasa? No había necesidad de que existiese en nuestro Código Penal los delitos informáticos. Delitos contra la seguridad informática. Eso no era necesario. ¿Qué software iban a hackear? Ninguno, no había. Y lo único que tenían software era la potencia, y dentro de la potencia de Estados Unidos, que siempre estaba a la vanguardia de todo, ni las otras. ¿Se fija? ¿Qué pasa allí? El avance tecnológico orilla a la creación y a la regulación de determinadas figuras delictivas. Entonces, hay fuentes indirectas del derecho penal. El derecho penal como ciencia ya nosotros lo hemos visto. El derecho penal como ciencia, mis queridos estudiantes, nosotros lo analizamos porque es una ciencia, porque tiene objeto y método de estudio. El método de estudio es el positivismo jurídico. Todo se basa en la ley y la forma como surge la ley. Y ahí entra la técnica legislativa penal. Tiene objeto de estudio, delito, delincuente, consecuencias jurídicas del delito, y las consecuencias jurídicas del delito y la ley penal. El derecho y su relación con otras disciplinas y ciencias, todo eso usted lo tiene en su libro de texto, aunque no lo tengo aquí en pantalla, se lo quité. El derecho penal se relaciona con todas las áreas de las ciencias jurídicas y con otras ciencias, por ejemplo, con la medicina. El derecho penal se relaciona a través de la medicina legal. La medicina legal, que tiene que ver con todos los informes de necropsia, todos los exámenes que se hacen para identificar evidencia, rastros, huellas de la comisión de figuras delictivas en el cuerpo de una persona. En esos informes de necropsia, que no es más que la autopsia que va a señalar, sí, esta persona falleció, pero no fue que lo mataron. Esta persona lo que falleció fue de un infarto al corazón, o no. Esta persona no murió de un infarto al corazón. Esta persona la mataron, envenenada, y determina la hora de la muerte exacta de la persona. Por ejemplo, la psiquiatría. La psiquiatría le dice al derecho penal si la persona sufre de algún tipo de enfermedad mental que le pueda afectar su nivel de imputabilidad, es decir, si lo hace inimputable o no, o con imputabilidad disminuida. Y de esto va a depender que el juez determine su nivel de culpabilidad, si es responsable o no de la comisión de un hecho delictivo. Hay otra área de la medicina, por ejemplo, la endocrinología,
nosotros los seres humanos estamos conformados por hormonas y las hormonas influyen directamente en nuestro comportamiento cuando tenemos algún desequilibrio en la tiroides, por ejemplo. Por eso es que hay problemas al momento de la menopausia, de la andropausia para los hombres, menopausia para las mujeres. Cuando una mujer da luz, ¿qué sucede cuando damos a luz? Quedamos todas desbaratadas, ya sea por parto natural o por cesárea. Y todo el mundo va y le hace carantoñas al bebé y le llevan regalitos y todo el mundo contento por el nacimiento del bebé. Aún cuando ese bebé haya sido, como decimos folclóricamente, una metida de pata, cuando sus papás, los abuelos ven al bebé, se le olvida que usted se portó mal. Inmediatamente le hacen carantoñas al bebé y los regalos. ¿Qué sucede allí? La mujer, explican los expertos, se siente desplazada. Y en vez de darle gusto que están llevándole cariños a su bebé, siente rabia porque ella hizo un esfuerzo, puso su vida en peligro y nadie le lleva un regalo a ella. Nadie lleva un regalo a una mujer que acaba de dar a luz. Directo para ella, nadie. Todos se lo llevamos al bebé. Y señalan los expertos que en ese periodo recién la mujer da a luz, que se llama puerperio, puede ocurrir la comisión de un hecho punible, puede haber infanticidio, la mamá mata al bebé. Oiga, esto no es lo común que sucede, estoy hablando de las excepciones a la regla y explicando por qué la endocrinología tiene una relación con el derecho penal. Por eso ocurren en algunas mujeres las depresiones por posparto, que a veces le duran toda la vida y sienten rechazo hacia ese bebé, hacia ese hijo. La endocrinología, que es una especialidad médica, le va a explicar a través de un perito a ese juez ese fenómeno y ya el juez dictaminará en qué medida él puede determinar si esa mujer aún así es responsable o no de la comisión de ese hecho punible. Por ejemplo, con la criminología, aunque yo pienso que en un futuro la criminología va a ser absorbida por el derecho penal. Pero mientras tanto, la criminología explica el por qué el hombre delinque, los factores criminógenos. Tenemos, por ejemplo, en el derecho laboral. Bueno, si ocurre una muerte cuando están construyendo un edificio, se vino abajo de un andamio del 20º piso, un obrero cae muerto cuando aterriza en la calle. El juez tiene que saber para determinar si hay responsabilidad penal por parte de la empresa. Oye, ¿cuáles son los requisitos en las obras de construcción para hacer los trabajos? La empresa le tiene que suministrar algo al trabajador. Eso se lo va a decir el derecho laboral, el Código de Trabajo. Ahí habla, usted tiene que darle los insumos al trabajador, un arnés, su casco, los guantes para que él esté amarrado. Ah, ¿qué pasó? No, el empleador no se los dio. Hay un homicidio culposo. ¿Qué pasó? No, el empleador sí se los dio y se pasa revista, pero él era un necio y se los quitaba. Y se los quitó. No hay homicidio. Imprudencia del trabajador. No, que es que el trabajador los empeñó, los vendió. Se fija. Pero solo el derecho laboral es el que le puede decir eso al derecho penal. El derecho constitucional, bueno, porque el derecho constitucional le va a decir qué habla la Constitución, cuáles son las garantías constitucionales, los derechos de la persona, si se violaron o no.
El derecho procesal, porque le va a indicar el procedimiento. El derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Se activa cuando hay una figura delictiva. Si no hay figura delictiva que evidenciar, no vamos a hablar de derecho procesal penal. No se inicia un proceso. Y así, con todas las áreas, requiere el derecho penal tener suministros de información. El último tema me habla sobre los derechos humanos en el derecho penal y esto abarca dos aspectos fundamentales. El principio de la constitucionalización y el control de la convencionalidad del derecho penal. ¿Qué me habla a mí el principio de la constitucionalización del derecho penal? Que el contenido de mi norma penal no puede ir contrario a los lineamientos que establece la Constitución. Acuérdense que aquí hablamos de la famosa pirámide de Kelsen. Otro alemán, Hans Kelsen, diseña esa famosa pirámide que no es más que la jerarquización de las normas jurídicas. Y pone en la punta de esa pirámide a la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las demás normas están debajo de la Constitución y deben responder al contenido de la Constitución. No pueden ir contrario a sus preceptos porque pueden ser establecidas o señaladas como inconstitucionales y se derogan. El control de la convencionalidad que esto aplica es para nosotros aquí en América nada más. Me señala que mis normas, las normas del derecho penal, deben también seguir lineamientos en materia de derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Recuerde usted que Panamá adopta el derecho internacional a nivel constitucional, lo dice el artículo 4, y nuestro código señala, y la Constitución también, que todas las garantías y derechos humanos que contempla el Código Penal no son excluyentes de la protección a derechos humanos que establezcan otras normas. Esto es, en términos generales, la culminación de su primer módulo. Vamos a abrir ahora a preguntas, interrogantes que usted tenga sobre este tema para entonces pasar a la presentación de los dos libros y hacer una plenaria. A ver, soy toda oídos. Quiero escuchar todas las preguntas interesantes que usted tiene para hacerme. Si no hay preguntas, ¿por qué esto está tan claro como el agua de los Alpes suizos? Que ¿para qué pregunto? ¿O está tan confuso y turbio como el río Chagre? Que igual ¿para qué pregunto, profesora, si no he entendido nada de lo que usted ha hablado aquí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? Levánteme la mano. Abigail Grayson. ¿Tiene problema con la cámara, Abigail? Sí, yo lo avisé en el grupo de WhatsApp. Es que yo, mi computadora, me conectaba con la computadora. Está bien, reina linda. Okay. A ver, háblame. Ok. Usted mencionó algo sobre, no me acuerdo muy bien el término, pero tenía que ver como delitos cuánticos, algo así. Derecho penal cuántico, reina linda. Eso. Bueno, usted mencionó un ejemplo de lo de la esposa, que el esposo iba a darle un regalo y lo asesina, ¿no? Esto que usted dijo sobre que todas las personas reaccionan diferentes, incluso si es la misma situación, me pareció bastante interesante, pero mi pregunta es, esta persona que comete este delito, por el simple hecho de que haya sido tipo un accidente o algo así, ¿queda impune? Bueno, no es que queda impune. Esa pregunta está muy interesante, Abigail, muy buena. Mire. Gracias. Pasa lo siguiente, jóvenes. No es que queda impune. Lo que sucede es que existen en nuestro Código Penal causa de justificación. Por eso es que yo les digo a ustedes que el Código Penal no puede liarse nada más con una escuela, sino con
multiplicidad de escuelas, se entiende que hay situaciones que envuelven la conducta de un individuo. Usted me va a escuchar a mí hablar mucho aquí de un filósofo español que se llama Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía, el hombre es él y su circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conducta, mi comportamiento va a depender de las circunstancias que me envuelven. Por eso hay causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Situaciones que envuelven la conducta de una persona que explican, que justifican que esa persona haya incurrido en la comisión de un delito en ese momento. Eso es lo que pasa con esta legítima defensa putativa. Y si se enmarca dentro de esas características de la causa de justificación, la ley considera, no es que quedó impune, considera que no hay delito. Y si no hay delito, no puede haber responsabilidad del hecho punible y no se puede sancionar a nadie. Me explico, ella no esperaba a su esposo, ella lo estaba esperando el lunes siguiente. El señor, todos estos casos que le pongo han ocurrido. Incluso han ocurrido entre mamá e hija o mamá e hijo. Por eso es que uno debe avisar, voy a llegar, llego antes. Y no tenemos que estar pensando, ah, no, sí, porque está poniendo cuero, no, eso es absurdo. Hay que avisar antes para evitar una desgracia de cosas. Es importante, hay que actuar inteligentemente. Entonces, aquí se considera que no hay delito, pero ojo, por eso es que señalo que es interesante la pregunta de Abigail. No es que ya así de sencillito se dice, bueno, aquí se actuó con legítima defensa putativa y aquí no pasó nada. No, tiene que haber un proceso de investigación. Usted va a estar subiendo y bajando fiscalía. Es mejor que se contrate un buen abogado penalista que no sea perezoso de leer ni de escribir, que no sufra de pánico escénico y que no le tenga miedo a esos abogados ranqueados, porque hay penalistas que están a otro nivel. Entonces llega acá un abogado, imagínense, la talla de un doctor Silvio Guerra, que impacta, impresiona con su conocimiento y cuando va a hablar y usted empieza a temblarle las piernas, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Usted tiene que pensar bien en buscarse un abogado penalista inmediatamente. ¿Por qué? Porque si su conducta, si la investigación arroja que usted estaba de pleito con su marido o que su marido tenía un amante, otra mujer, otros hijos, y a lo mejor usted ni siquiera sabía y usted no se había peleado con él, usted va a estar en problemas. Porque va a ser muy difícil que ustedes demuestren que usted creía que era un delincuente que le había entrado a su apartamento. Tiene que existir siempre una investigación y su conducta se debe adecuar a los requisitos de una causa de justificación. ¿Qué más? Muchas gracias, profesora. Profesora, en eso que usted señala, lo último, que es muy difícil que se pruebe esto. ¿Cómo hace un abogado en esos casos? ¿A qué recursos? Por ejemplo, los testimonios de las amistades y familiares con respecto a cómo se llevaba con su pareja. ¿Quiénes sabían cómo se llevaba con su pareja? Los familiares, las amistades más cercanas. Usted siempre tiene una amiga o un amigo que usted le comenta las cosas, a los hermanos, en las reuniones familiares. Todos tenemos reuniones familiares siempre, aunque sea una vez al año, para un cumpleaños, para una Navidad, y los familiares
están viendo nombres, si es que llegaban y el hombre no la dejaba que tocara nada, nadie se le podía acercar a conversar con ella, no la podíamos visitar a la casa, o al contrario, ellos se llevaban muy bien, nosotros los queríamos mucho, él era una buena persona. Es con los testimonios, allí se va a corroborar con los testimonios de la persona, el hecho de que era el cumpleaños, que ella le hubiese manifestado, por ejemplo, ahí en la, acuérdense que yo les dije que ella se reunió con su familia en ese momento, entonces es probable que ella haya dicho a sus familiares que él no venía. El tiquete, bueno, el tiquete de avión él lo tomó antes para regresar antes, pero no le dijo si había personal de servicio en la casa que había escuchado, si él hubiese dicho en la sala o en alguna parte que escuchó la nana o la persona que limpia o alguien que entró a hacer algún trabajo. Y esos no son los testimonios de estas personas, no se consideran viciados. ¿Por qué? Porque un compañero de trabajo no iba a escuchar esa conversación, tenía que ser alguien de la casa que escuchara lo que dijo el señor. Vengo el lunes. O que ella le hubiera comentado a su nana o a la mamá o a alguien, mire, este sinvergüenza sabe que yo cumplo año el domingo y cuándo es que regresa, el lunes, para no traerme mi regalo. ¿Me estoy explicando? No es fácil, pero no es imposible. No es imposible, profesora, ¿cierto? A ver, Prestan. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos de violencia doméstica donde la mujer no habla, usualmente ellas no hablan porque tienen miedo, pero hay evidencia en cuales las han visto, pero el testigo no sabe de lo que está pasando. Vamos a suponer que una mujer mata a un hombre, se cansa la violencia doméstica de que la abuse, y después ella nunca se quejó ante la policía, nunca se quejó ante la familia, pero la gente sí la veía que cuando llegaba al trabajo tenía un ojo hinchado, o la nana veía que tenía moretones en el cuerpo. ¿Cómo se prueba eso si los testigos no están anuentes de lo que está pasando? Bueno, hay otra vez el testimonio de que la vi con un ojo hinchado. Yo tenía una amiga que decía, me resbalé en el baño y me golpeé con la perilla de la puerta. Y yo decía, te golpeaste con la perilla de la puerta, oh mamá, pero tú, qué tino, que la perilla de la puerta te diera directo en el ojo, pobrecita. Entonces ella era blanca, de estas blancas leches. Así que usted se podrá imaginar cómo se le veía eso. Vamos a decir que fuera el caso con respecto a esa persona. Yo era una compañera de trabajo de ella cuando yo era profesora de multigrado en México y era maestra en el salón de al lado. Entonces, el abogado, ella le podría decir, no es que una compañera de trabajo me vio cuando yo fui así. Está un testimonio. Si no hubiese habido ningún testimonio, los peritos, el psiquiatra, el psicólogo, tiene que pasar por el psiquiatra y el psicólogo de medicatura forense, porque ese es el informe que se le da más peso. Sin embargo, no excluye y se acepta también que unado a eso esté el informe del psiquiatra particular y del psicólogo particular. Esas serían las evidencias. El examen médico es básico, es fundamental. Y el testimonio, porque miren, las personas que son víctimas de violencia doméstica, eso se nota. Cuando el esposo está presente, no abre la boca. Y al revés, porque hay esposos que también son víctimas, menos, pero también son víctimas de violencia doméstica. A mí me tocó ver en un culto, en una iglesia, teníamos vigilia y después había pues el evento. Y el señor bajaba corriendo porque él quería llegar a tiempo. Esto es historia patria, como diría mi padre. Era boliviano
y bajaba la esposa cual flecha. Cuando el Señor iba a hablar, ella le decía, tal cual como se lo voy a explicar ahora, si no vas a decir cosas que edifiquen a Dios y vas a hablar tus estupideces, cállate la boca. Así mismo, y créame que el Señor guardaba silencio. Y varias veces le pegaba, le daba así o le apretaba la camisa y cállate que ya vas a hablar estupideces, le decía la Y es señora. que Y el también hay que- señor, Disculpe. el señor tuvo un infarto. Cuando el señor se recupera del infarto, hubo un día que el señor sacó fuerza, yo no sé de dónde, y en público la cacheteó. Y yo me imagino que después al señor le fue peor, porque nada más que se escuchaban trastes, porque el evento se estaba realizando en un área social de un edificio. Y les voy a decir que un edificio de una de las mejores zonas de Panamá. Y ese señor era empresario. Un hombrononón y la mujer era una chichona de piso así como yo. Entonces se dan situaciones tanto del hombre como de la mujer, pero es más común en la mujer. A ver, Sugasti. Muy bien, entonces tomando en cuenta todo el tema de las escuelas, se puede decir que el Código Penal panameño se basa en todas las escuelas que existen. O sea, porque yo originalmente yo pensaba que el Código panameño, o sea, obviamente tomando todos los enfoques de todas las escuelas que existen, que ahora mismo hay, tomaba más en cuenta el enfoque que señala la escuela positiva penal. Pero viéndolo de una forma diferente, se puede decir que en realidad el Código Penal actual panameño toma más en cuenta todos los otros factores que se mencionan en las demás escuelas, el tema de la resolución de conflictos alternas, los problemas sociales y entre otros, ¿verdad? Sí, fíjense que él tiene un enfoque mixto. Por eso se llama que tiene un enfoque mixto. Tiene de la escuela causalista, de la escuela finalista, pero escúcheme, cuando ustedes van a hacer ese análisis, yo quiero que ustedes señalen, ahora que ha dicho esto Sugasti, yo quiero que ustedes señalen exactamente lo que ustedes sienten y el por qué, para que esto sirva. No es que tengo que explicar las escuelas que la profesora me dijo que tenía el código. Yo les acabo de decir que de mi perspectiva, el Código Penal tiene un enfoque mixto, de la escuela causalista y de la escuela finalista, que yo en su momento, cuando estemos analizando la ley penal, lo vamos a ver. Yo no quiero que usted me replique mi punto de vista. Usted ubicó la escuela positiva, usted explica el por qué. No, que hay alguien que considera que sí tiene un enfoque ecléctico por tales y tales y tales corrientes. Usted diga por qué. El por qué es en los artículos. ¿Estamos claros? Para que esto, si no, no sirve la clase. Si usted va a repetir mi punto de vista, no sirvió. Usted tiene que tener un punto de vista, usted tiene que tener una opinión. Lo que sucede es, ¿qué le hará que usted tenga una buena calificación conmigo? No que me repita lo que yo le digo y piense como yo. Que usted sustente su punto. Es que, profesora, por ejemplo, cuando uno lee el primer libro del Código Penal, solamente son las reglas generales. En base a eso, yo escribí lo mío, yo lo veo como la escuela clásica. Te dice exactamente lo que es y no te dice castigo, pero te dice esto es el acto que condena, el acto antijurídico que condena el Código Penal. Yo le veo el enfoque del fundamento clásico, porque ahí empieza. Así fue que yo lo puse en lo mío y cité varios textos del Código Penal. Bueno, ahí está perfecto. ¿Qué haría que la respuesta de él estuviera mal? Que solamente diga, bueno, yo veo la escuela clásica. Pero la escuela clásica, ¿por qué? ¿Qué características tiene la escuela clásica que usted advirtió en el código? ¿En qué artículo?
Entonces usted identifica esas características de la escuela que usted considera que tiene el código. Y usted dice, te lo identifiqué en el artículo fulano, por tal razón, en el artículo mengano, perenseo, por tales y tales y tales razones. Profesora, eso con respecto al artículo de opinión que tiene en el diario, que usted nos dio que ubicáramos artículos del Código Penal que tuvieran relación con su artículo. Exacto. O sea, uno tiene que ir a esos artículos y entonces manifestar. Identificar la escuela, ¿Qué haría si fuera usted? Eso nosotros lo tenemos en 7, usted lo tiene que presentar y a mí me interesa que usted tenga su modelo. En ese artículo que yo les puse que ustedes van a presentar la próxima clase teórica toda, yo solo le voy a hacer la presentación del módulo 2. Si yo fuera ustedes, ese mismo artículo que ya la profesora, yo le voy a presentar en pantalla, no me lo envía a ninguna parte. Usted tiene que compartir pantalla en las 2 clases de la próxima semana. Nosotros debemos, todos ustedes han debido pasar a presentar su artículo. Yo le hago las correcciones ahí mismo, usted lo pasa en limpio. Si yo fuera usted, ese sería el artículo que yo presentaría para el 7, para tener un modelo. Usted ubica en esos artículos la escuela que usted señala. Yo creo que la positiva. Yo creo que la causalista. Yo creo que la ecléctica. Y dentro de la ecléctica, ¿cuál? ¿Ve? Es importante. Y pruebe redactando 300 palabras. No incluya el título. Antes de que se acabe la clase, permítame hacerle la presentación de los 2 libros. Voy a compartir pantalla. Fíjese. En el inicio de mi sitio web, aquí lo está viendo. Vamos a asegurarme. En el inicio, usted no se va a ir a cursos virtuales. Es que mi diagramador todavía no lo incluyó allá. Me dijo, doctora, estoy cansado, es que hemos trabajado full. Y deme unos días libres, le di libre hasta el lunes. Entonces me lo publicó solamente aquí. En esta barra, usted se va a publicaciones. Usted hace clic ahí en publicaciones. Y usted ve estos 3 libros chocolates. Hasta en eso pensé para que no se complicara la vida. Su libro de texto es Derecho Penal Panameño. Ese es uno. El que yo siempre tengo abierto aquí en el lado izquierdo. El otro, estudio del Código Penal. Ahí yo tengo anexo el Código Penal. Ese es el que quiero que use para todo, independientemente que haya ya comprado su código. Porque esta es una versión digital que está especial para tener ese código en tablet, en celular o en la computadora, laptop o la de mesa. Y está el diccionario de derecho penal. Todo esto tiene índice interactivo. Vamos a hacer clic en diccionario de derecho penal, por ejemplo, el primero. Yo quiero que usted le dé una ojeada. Ya te doy la palabra, Prestan. Espérate un momento. Y usted quiere ver, por ejemplo, qué significa amnistía propia. Usted se va al índice y aquí le sale amnistía propia. ¿Me expliqué? Bien. Vamos con el código de estudio, pero antes vamos a darle la palabra a Aníbal. Dime, Aníbal. Claro que me gustó cuando yo vi el diccionario de Derecho Penal que usted tiene ahí, que cuando define también te dice el artículo en el Código Penal o en la Constitución, cuando es CN o en el Código Procesal. Me encantó esa parte porque cuando yo leí acerca del delito contra la moral, cita dónde y cómo lo castiga el Código Penal. Ahí te lo dice una vez. Y lo vi en varias, la mayoría de los delitos que hay ahí, que cita el diccionario, te dice exactamente dónde está el Código Penal. Y eso me encantó.
Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Me da mucho gusto lo que me estás diciendo, porque de verdad que este material se los he preparado con mucho amor y cariño para ustedes estudiantes, porque como profesora me he puesto a analizar qué es lo que le falta al estudiante de Derecho Penal para analizar mejor la materia. ¿Por qué los estudiantes le tienen aversión a penal? Si penal es tan maravilloso y tan sencillo. Y creo yo que es el hecho que los abogados penalistas panameños, que escriben bastante, escriben para penalistas. El penalista escribe para el otro penalista. Y se olvida de la persona que está aprendiendo la materia o del abogado que es experto en otra área y que está dando un caso que tiene penal y quiere rápido tener luces. Bien, ese código de estudio tiene aquí 5 capítulos y el anexo. En el primer capítulo, bueno, introducción al estudio del derecho penal. Capítulo 2, estudio del Código Penal modelo 1. Capítulo 3, estudio del Código Penal modelo 2. Capítulo 4, análisis de casos prácticos. Aquí en este capítulo 4 y el capítulo 5, círculo de lectura para el estudio del derecho penal. El derecho penal a través de la literatura. Hoy estamos celebrando el Día del Español, del idioma español. Porque hoy falleció, hoy se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Estamos tan perdidos queriendo estudiar otros idiomas, que está bien y no lo critico, que dejamos de aprender nuestra lengua madre. Bien, y está en este capítulo 4, yo quisiera que usted leyera, que se empezara usted a compenetrar con este material y leyera el 4.3. El 4.3 me habla del análisis de casos enfocados al derecho penal general. Mire que aquí hay análisis de casos enfocados al derecho penal especial. Hay una diferencia, y el 4.3, análisis de casos enfocados al derecho penal general. A mí me gustaría que usted esto lo leyera, viera los pasos. Yo se lo desgloso allí. Y se fuera a la práctica forense. Ahí yo tengo más de 50 problemas. Y tome el primero y trátelo de analizar según los lineamientos del derecho penal general, según el modelo que yo le puse allí. Trate de hacerlo, no importa si le sale mal, no importa, porque yo se lo voy a explicar. ¿Por qué quiero que haga esto? ¿Por qué estamos haciendo lo de las escuelas? Porque ahora, desde que entramos al módulo 2 hasta que finalizamos, es puro problema. Análisis de problema, porque el derecho penal es como el deporte y las matemáticas. Tiene teoría, pero la mayor parte es práctica. Entonces, aquí al final le viene el código de estudio, el código penal, y tiene el índice interactivo también. Usted se quiere ir, por ejemplo, a la causa de justificación, hace clic aquí, a la causa de justificación, con este icono de acá, de abajo, que dice índice, se va a la parte de atrás, con este se va a la parte de adelante, con este va retrocediendo, ¿ves? Lea el documento, eso le va a ayudar, eso le va a servir en este fin de semana maravilloso que nos espera. Aprovéchelo, aproveche el fin de semana y tómele tiempo, dedíquele a esto. Dedíquele a esto. Yo no sé. 4.3 4.3. y práctica forense. Y práctica forense, el primer problema. Que vamos a desarrollar los 10 primeros, pero empecemos por el primero. Yanela,
No me confundas el análisis del derecho penal especial con este, ¿ah? Mira que ahí No. hago la diferenciación ya, y parece, parece es el mismo problema, pero de diferente enfoque. Listo. ¿Oíste? Profe, tenía una... Ajá. Yo tenía estoy una diciendo esto a consultita. Yanela porque Yanela fue mi alumna de penal especial. Dime, Yanela. Tenía una consultita. El artículo lo que usted quiere que nosotros comparemos con las escuelas especiales y clásicas es el artículo que menciona sobre el abuso infantil y la potestad. Abuso sexual. Ajá, el abuso sexual. Yo les puse a ustedes el abuso sexual, fue ese que les puse a ustedes que a cada salón le he puesto distinto. No recuerdo. ¿Cuál fue el de ustedes? Abuso El que usted sexual y subió al patria 7, potestad. el Bien, 17. entonces ese es. A cada salón les puse uno diferente. Ese lo tenemos que comparar con las escuelas clásicas y Los artículos, exacto. ¿Por qué? Porque ahí hay algo interesante. Allí les menciono el código de familia, fíjese, pero ese código de familia lo lleva usted al código penal. No quiero adelantarme a los factores que ahí se comete un delito. Busquen el código penal, el delito del que se habla allí. Busquen el libro primero y en el libro segundo. ¿Ve? ¿Qué otra pregunta? Solo tenía esa duda, profe. Gracias. Muy bien. Bien, Profesora, jóvenes. Dime, mi amor. yo tengo yo soy Abigail Grayson. Mi duda es un poquito fuera de esto. Mi primera clase fue la semana pasada. Entonces yo quería saber si usted me había agregado a la lista porque yo hice retiro de inclusión. Mira, aquí está Grayson Abigail, Ajá. Cherigo Stacy, Fragueiro Hillary. Perfecto. Está Charter Hannah. Perfecto. Lo que pasa es que están al final porque es que miren, muchachos, yo sin ánimo de que usted se moleste. Yo soy una profesora súper organizada y programada. Yo ya la primera semana yo tengo impreso todas mis listas, todas mis cosas. Y cuando a mí me dicen que el retiro de inclusión dura una semana, yo lo creo. Pero resulta que estamos en Panamá, que esto es puras mentiras. Y no dura una semana. Y hay gente que 15 días antes que se acabe el semestre le aprobaron un retiro. ¿Se fía? Ese es Panamá, por eso no avanzamos. Y yo me voy estresando porque yo no termino entonces de crear los grupos de WhatsApp. El primer día de clase, usted le consta, yo armo mi grupo de WhatsApp. Y no se arma antes porque pone los números, lo escriben mal, los datos mal. Hay un estudiante que me dice que ya hay profesora, yo nunca recibí su correo. Y después me digo, no, es que se me fue el spam. ¿Ves? Y entonces me llaman, me escriben 800 veces. Cuando ya la profesora desde el primer día de clase dio todo. Ese es un problema de organización de la Universidad de Panamá porque yo antes pensaba que era la Facultad de Derecho. No, eso son todas las facultades. Un problema de organización. El retiro e inclusión debe ser antes de entrar a clase. Y el primer día que se entra, ya cada quien sabe en qué salón está. Ahora, para el segundo semestre, ese es otro bochinche que se forma. No entiende mi cabeza cómo los alumnos del primer semestre se quedan a veces sin cupo para el segundo semestre con el profesor que estaban dando. Esos tienen que ser los primeros que le garantizan los cupos. Es que ese parece un problema en Panamá, porque afuera en el exterior, cuando uno se registra, que se llama admission o registración, son 2 o 3 semanas. Luego que tú te matriculas o te registras, viene el proceso en el cual tú vas a retirar y vas a incluir. Entonces, después te vas al primer día de clase donde el profesor te da lo que se llama syllabi y te va a decir ahí
el correo electrónico del profesor, la hora de orientación que tiene el profesor, su horario, cuándo puedes ir, como usted lo mencionó, el módulo, las expectativas y la ponderación de la nota. Aquí usted es la segunda profesora que veo eso. Pero aparte del proceso de matrícula en Panamá, eso es algo caótico y malísimo. Sí, y es verdad, no es estructurado. Esto es un estrés. Esto es un estrés y entonces las personas que somos organizadas pasamos mucho trabajo. Profesora, intento y tentativa vienen siendo lo mismo, profesora. ¿Qué cosa? Intento y tentativa vienen siendo lo mismo. El intento sí, es la tentativa. Lo mismo. Intenté llevar a cabo la acción, pero no la hice. Es lo mismo. En el hurto hay tentativa también, profesora. Como en el homicidio hay tentativa, en el hurto, en el caso del hurto también hay Toda tentativa. figura delictiva puede tener tentativa. Toda figura delictiva puede tener tentativa. Toda figura delictiva. ¿Qué otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a dejar esto aquí por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Este es el mejor fin de semana del año. Es mi cumpleaños. Así es ¡Feliz que... cumpleaños! Sí, cumpleaños el 25. Ese es el mejor día de la semana. Feliz cumpleaños adelantado, profe. Gracias, Feliz mi cumpleaños, amor. profesora. Dios la Gracias. bendiga. Dios Feliz los cumpleaños, bendiga profe. Que Dios ricamente. la bendiga. Amén. Los quiero de aquí al infinito y más allá. Hasta luego.